Bienvenidos al episodio número 19 del podcast El Altar del Santero. El día de hoy traemos un episodio muy especial que tiene que ver con la santería y en específico con una sociedad secreta que tiene sus orígenes y raíces en Cuba. Vamos a hablar de la Sociedad Secreta Abacuá. Este es el nombre por el que se conoce popularmente en Cuba a una sociedad secreta masculina, la única de su tipo existente en el continente americano y en el mundo. Creo que es importante dar un poco de contexto debido a que esta sociedad está muy poco difundida. La Sociedad Secreta Abacuá se desarrolló en Cuba sobre el año 1820, entre los recién llegados de Colabar o Colibrí, y esta encontró rápidamente adeptos entre los negros, esclavos o no, los mulatos e incluso algunos hombres blancos de extracción humilde de La Habana y Matanzas en los momentos de mayor hostilidad hacia el esclavo y el negro, quienes, ante el acoso, solo hallaron un medio apropiado para evadir la represión: una agrupación mutualista bajo la expresión más desarrollada de su conciencia social, que es la religiosa. El municipio de Regla fue el kilómetro cero de la expansión, a partir del año 1836, y es una de las potencias abacuás de Cuba, teniendo alrededor de 18 planteles activos al día de hoy. La primera de esas sociedades secretas, diseñadas por los esclavos de origen Calabar, actualmente de Nigeria, se nombró Efi Butún. Sus miembros, que juraron el secreto código de comportamiento y autodefensa, pertenecían a la tribu Apapá Efi y provenían de la dotación doméstica de una ricachona habanera. Solo habían negros y no admitían mulatos, mucho menos blancos. La primera sociedad de blancos se fundó a principios del presente siglo y llevó el nombre de Abacuán Efó. Su creador, por nombre Andrés Facundo, célebre también por sus aportes a la regla de palo con la elaboración del cuerpo conceptual y ritual de la variante quimbisa. Hacia finales de la cuarta década del siglo XIX, se extendió el ñañiguismo por intra y extramuros de La Habana, a la que dividían las destruidas murallas, siendo mayor el número de los criollos que de africanos, y sus núcleos principales el barrio de Jesús María y la demarcación conocida por los Barracones. Esta interesante y misteriosa cofradía, única en Cuba en sus recuerdos sagrados, muy enmarañados, se puede entresacar personajes que a modo de ver son los más importantes para transmitir conocimientos, como el hombre leopardo, designado e identificado con él las diferentes plazas y jerarquías de la sociedad, y a Sicán, mujer que descubre el secreto y es sacrificada en aras de que éste pasara a los hombres y no desapareciera. Sicán muere en vano. El secreto se apaga cada vez más. Este consistía en una voz: Huyo, huyo, afano, voz sagrada producida por un pez descubierto por ella al regresar del río. El pez era la reencarnación de un viejo rey llamado Obón Tancé, rey de Figogüemo, quien en el mismo instante era la reencarnación del Dios Supremo. Los antecedentes de la Abacuá se hallan en las sociedades secretas que existieron en la religión nigeriana Calabar, y su organización y contenido tiene como base una leyenda africana que narra la historia de la violación de un secreto por una mujer, que es de quien hablé anteriormente. La sociedad secreta Abacuá no puede desvincularse de las creencias africanas acerca de la influencia que ejercen los antepasados, o sea, los espíritus, por lo que en todas sus ceremonias religiosas se les convoca para garantizar el desarrollo del acto ritual, según rigurosas normas litúrgicas. La representación simbólica es el ireme o diablito. Las actividades del culto se realizan en todos los templos, de los cuales existen 40 entre las provincias de Ciudad de La Habana y Matanzas,
distribuidos en los municipios de Guanabacoa, Marianao, Regla, San Miguel y muchos más. En todos los ritos se utilizan trazos o grafias llamados equenilló, que constituyen un sistema ideográfico de señales para inmovilizar y fijar las representaciones de hechos globales. Tales símbolos se trazan con yeso amarillo y blanco y comprenden 3 categorías: los gandos, las firmas y los sellos. Los gandos representan situaciones complejas del ceremonial. Se trazan en el suelo y sobre ellos se colocan diferentes objetos de culto y se sitúan las dirigentes religiosas, es decir, las plazas. Las firmas representan a cada una de las jerarquías que integran la estructura de los abacuá y cumplen una función consagratoria cuando se trazan sobre determinados elementos del ritual. Por último, los sellos son la representación o identificación de cada juego o potencia abacuá, de los que existen 123 en toda Cuba. En la actualidad, los abacuás poseen órganos de coordinación en los municipios. Vamos a hablar un poquito de la jerarquía de los abacuás para que tengan esto en contexto. En la actualidad, los abacuás poseen órganos de coordinación municipal en varios municipios, como les había dicho, y estos son los títulos. Idicime es el aspirante a entrar en una potencia y el obonecué es una persona, es decir, un hombre ya iniciado. La plaza es la jerarquía vitalicia que ocupa un puesto relevante dentro de la potencia y está comisionado de preservar y hacer cumplir todas las normas, así como los principios, rituales y todas las reglas de la sociedad. En la sociedad secreta abacuá solo son admitidos hombres. Al indagar entre sus integrantes cuál es el concepto de hombre, expresaron: hombre no solo es aquel que no es homosexual, sino el que refleja la más pura dignidad del ser humano como laborioso, fraterno, alegre, rebelde ante la injusticia, cumplidor del código moral establecido por los antepasados y que están conformados el abacuá. Es aquel que es un buen padre, buen hijo, buen hermano y buen amigo. Si bien para ser hombre no hay que ser abacuá, para ser abacuá hay que ser hombre y hombre. Eso es mucho más que una palabra. La iniciación de entrada a la sociedad abacuá se confiere a hombres que hayan demostrado su habilidad en el ócuto mágico. De hecho, un requisito para ser admitido es realizar un ócuto bajo la observación del futuro padrino abacuá. Tras el ócuto, el hombre ya pasa a formar parte de esta sociedad secreta. La religión abacuá se encuentra en los límites de la marginalidad y lo popular. Por desconocimiento, se le considera una asociación de personas de bajo nivel, delincuentes activos o en potencia. Otros, entre los que se encuentran los nuevos adeptos, la consideran la máxima expresión de valentía. Hay mucho desconocimiento sobre esta religión y incluso se dice que los masones son de África. Precisamente su característica fundamental es el secreto, lo cual hace inaccesible el conocer a fondo todo lo que encierra ser un abacuá. La religión abacuá es una tradición ancestral y quiero darles algunos aspectos intrigantes y oscuros de la misma junto a una breve descripción. Punto 1. Los rituales de iniciación. Los rituales de iniciación en la sociedad son conocidos por su extremo secretismo y la rigurosidad con la que se llevan a cabo, por lo que no tengo realmente mucha información. Se dice que los candidatos deben pasar pruebas físicas y emocionales intensas para demostrar su valía y lealtad. Estos rituales están rodeados de un velo de misterio y solo los miembros iniciados tienen acceso a su total contenido. Punto número 2. El culto a los espíritus. La religión abacuá tiene una estrecha conexión con el mundo de los espíritus. Se cree que los espíritus ancestrales, conocidos como ñáñigos, juegan un papel importante en la vida cotidiana de los abacuá. Estos espíritus son invocados a través de rituales y ceremonias especiales y se cree
que poseen conocimientos y poderes sobrenaturales. Punto número 3. Los juramentos de lealtad. La sociedad abacua está fuertemente basada en la lealtad y el secreto. Los miembros están obligados a hacer juramentos de lealtad y mantener en secreto los rituales y enseñanzas de esta religión. El incumplimiento de estos juramentos puede tener graves consecuencias, incluyendo la expulsión de la sociedad e incluso represalias físicas. Punto número 4. Los símbolos y su significado oculto. La iconografía y los símbolos utilizados en la religión abacua son enigmáticos y poseen un significado profundo que solo los iniciados pueden comprender plenamente. Los tambores, máscaras y otros objetos sagrados utilizados están imbuidos en una simbología compleja y misteriosa que representa tanto a los espíritus ancestrales como a los principios fundamentales de la sociedad. Punto número 5. La influencia política y social. Aunque la religión abacua es principalmente una tradición espiritual, ha tenido un impacto muy significativo en la política y la sociedad cubana. Durante el periodo colonial, los abacuas se organizaron en sociedades de ayuda mutua para proteger y apoyar a sus miembros. Esta influencia se ha mantenido hasta la actualidad y la sociedad abacua sigue desempeñando un papel importante en la comunidad afrocubana. Como pueden ver, esta organización es muy profunda y hermética. Por supuesto, una vez que estás dentro, se te devela todo este mundo de rituales y poder a los que muy pocos realmente tienen acceso. Recuerden que esta sociedad está estrechamente vinculada a la santería y los abacuas son realmente santeros muy poderosos. Esa es una de las causas del por qué la información está tan cerrada y tan hermética. Una vez que entras, básicamente no puedes salir, pero se te otorga un gran poder en vivos y muertos. Un buen abacua puede hacer amarres, hablar con muertos, tratar magia negra, magia blanca. Específicamente en ningún manuscrito está delimitado el poder real de un abacua. Si les ha gustado hasta aquí el capítulo de hoy, los invito a que por favor den un rating, que sigan mi podcast y recuerden que todas las semanas tenemos un capítulo nuevo. Ahorita vamos al plato fuerte, que es un pequeño relato relacionado con la sociedad abacua. Así que relájense y vamos ahí. El relato lleva por título El secreto de las máscaras. En los oscuros pasillos de la sede de la sociedad secreta abacua, el silencio era casi palpable. Entre las sombras, un miembro respetado y avesado llamado Santiago comenzó a notar un patrón inquietante. Varios de sus compañeros más jóvenes y vulnerables habían desaparecido misteriosamente en los últimos meses. Intrigado y a la vez preocupado, Santiago decidió embarcarse en una investigación personal para desentrañar el enigma que envolvía las desapariciones. Conocedor de los rituales ancestrales y los secretos de la sociedad, se adentró en un mundo de misterio y gran peligro. Comenzó por investigar los lugares donde habían desaparecido sus compañeros. Los rastros eran escasos, pero notó una conexión sutil. Todos los desaparecidos tenían algo en común. Eran los más jóvenes y menos experimentados miembros de la sociedad. Una idea inquietante comenzó a formarse en su mente. Indagando aún más, Santiago recurrió a antiguos textos y pergaminos ocultos en las profundidades de la biblioteca de la sociedad. Encontró referencias a un demonio ancestral conocido como Maray, cuyo apetito se alimentaba de la energía de los más débiles y desprotegidos. Convencido de que Maray era el responsable de las desapariciones, Santiago emprendió un peligroso viaje para enfrentar al demonio. Siguiendo los indicios, las pistas dejadas por los desaparecidos, llegó a un antiguo cementerio abandonado en las afueras de La Habana. El lugar estaba envuelto en una atmósfera sombría y ominosa. Las tumbas, cubiertas de musgo y muy descuidadas, parecían guardar secretos oscuros. Con cautela, Santiago avanzó hacia el centro del cementerio, donde se encontraba una cripta antigua
y derruida. Al abrir las pesadas puertas de la cripta, un viento gélido sopló desde su interior, como si un ser maligno aguardara en las profundidades. Santiago se adentró violentamente, su corazón latiendo con fuerza y su mente llena de determinación. En el interior se encontró con una caverna subterránea donde Marai habitaba. La criatura era una entidad de pesadilla, garras afiladas y ojos incandescentes. Pero Santiago no se dejó intimidar por su apariencia terrorífica. Sabía que debía enfrentar al demonio para proteger su hermandad. Una feroz batalla se desató en las profundidades de la cripta. Santiago utilizó sus conocimientos de los rituales y las artes místicas de la sociedad abacuá para luchar contra el demonio. Cada hechizo lanzado, cada golpe estratégico, representaba la determinación de un hombre dispuesto a sacrificarse. Después de una ardua contienda, Santiago finalmente logró debilitar a Marai, lo suficiente como para sellarlo en una antigua urna de piedra. Con el demonio capturado y la amenaza neutralizada, Santiago emergió triunfante de la cripta, llevando consigo la urna como trofeo de valentía. El regreso de Santiago a la sede de la sociedad fue recibido con alivio y admiración. Su valiente lucha contra el demonio y su dedicación para proteger a sus compañeros fortaleció los lazos de la hermandad. Su nombre se convirtió en leyenda y su historia fue contada durante generaciones venideras. Desde entonces, Santiago se convirtió en un defensor incansable de la sociedad y de aquellos miembros más vulnerables. Su experiencia le enseñó que el verdadero poder radica en la unidad y la protección mutua, y que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad, incluso a los demonios más oscuros que acechaban en la sombra. Espero que con el capítulo de hoy hayan aprendido un poquito más de esta sociedad secreta de la cual lamentablemente no hay mucha información. Como siempre les digo, nos vemos la semana que viene. Y puede que esto que les he dicho sea cierto o no. Pero le voy a dar un consejito, compadre. Si no cree, al menos respete. ¡Achépati! ¡Achépami! Hasta la próxima.